lunes 10 de febrero de 2020, amigos. Es un gusto estar nuevamente con ustedes aquí en emisión estelar del Comercio TV con lo más destacado en esta jornada. Es un privilegio trabajar para ustedes. Aquí iniciamos. El pedido de recusación presentado por la defensa del expresidente Rafael Correa no logró frenar la instalación de la audiencia de juicio en el caso Sobornos 2012-2016. En su primer día se revelaron nuevas acusaciones. La audiencia de juzgamiento por el caso Sobornos 2012-2016 en la Corte Nacional de Justicia arrancó con sorpresas de la defensa del empresario P. Verduga, quien hizo público que su defendido habría recibido exigencias de Pamela Martínez, una de las procesadas. Quien le indicaba que habían contratos de los cuales ya habían ejecutado la obra y no habían tenido el pago respectivo. Entonces, por este tipo de contratos, Pamela Martínez presionaba a mi cliente para que él hiciera los aportes y poder tener los respectivos convenios de pago. Y no solo eso, de alguna forma se le habría pedido mentir sobre un contrato. El señor Verduga en su testimonio referirá y narrará el hecho de quién de los procesados está ubicándole a él para que dé por cierto un hecho falso, que es un contrato de prestación de servicios por unas facturas que obran en el expediente. Con esa novedad y los alegatos de apertura de la Fiscalía y Procuraduría se desarrolló el primer día de audiencia, donde la fiscal general del Estado, Diana Salazar, ratificó que se instauró una estructura delincuencial integrada por varios funcionarios públicos y que la lideraba el expresidente Rafael Correa. A cambio de aportes económicos para campañas del correísmo, se otorgaba obras en el sector público a empresas privadas, por lo que se habría movido más de $1 millón en efectivo y más de 6 millones en cruce de facturas. Los abogados de los representantes de las empresas sostienen que en su caso no se podría hablar de cohecho. Que el tipo penal con el cual se acusa a los privados, entre ellos a mi defendido, no es el que determina el artículo 286 del anterior Código Penal. Se debió haber acusado, de ser el caso, por el artículo 290. Por lo tanto, al no existir el tipo por el cual se acusa, falta uno de los elementos del delito, que son acción, tipicidad, antijuridicidad y culpabilidad. Diligencia legal que se instaló en medio de un pedido de recusación del lado de Correa, con lo que aparentemente se pretendía dilatar el juzgamiento de Sobornos. Si ejercer el derecho que me corresponde es dilatar la audiencia, bueno, cada quien juzga por lo que es. Personalmente voy a seguir ejerciendo todos los derechos que me atienden y que me corresponden. Informó Héctor Romero. El asambleísta Fabricio Villamar presentó formalmente una denuncia contra la legisladora oficialista Karina Arteaga, acusada de cobros indebidos a sus colaboradores, pero también por supuestamente gestionar cargos públicos a familiares. Frente a esta denuncia, la asambleísta Arteaga anunció que se pronunciará en los próximos días. La denuncia presentada por Fabricio Villamar nace de las 3 acusaciones penales en contra de Karina Arteaga, a quien trabajadores de su despacho acusaron de supuestos cobros indebidos. Piden plata para darles un cargo. Voy a pedir que se aproximen las personas que han denunciado haber sido objeto de extorsión por parte de la asambleísta Karina Arteaga, y en función de eso que la asamblea tome una decisión. Me exigía que le depositara el 90% de mi sueldo, $2.861, que era para la letra del carro que ella en la actualidad estaba pagando. Pero además Villamar pidió que se investigue si hay vínculos en la designación de varios familiares de la legisladora en cargos públicos. En la lista constan su hermano, que trabaja en la Secretaría Nacional de Gestión de la Política, una cuñada y una sobrina que trabajan en el Ministerio de Salud, su yerno, que sería funcionario del Ministerio de Comercio Exterior, y otra sobrina, que desempeñaría funciones en el Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social. Y a pesar de que la Fiscalía esté en conocimiento de esto 2 años, la Fiscalía no los ha procesado. Si es que la Fiscalía no cumple su trabajo, tendremos que cumplirlo nosotros en la Asamblea. Estas son responsabilidades políticas. De acuerdo a la denuncia de Villamar, Arteaga incurrió en supuesta gestión de cargos públicos, una causal de destitución según consta en la Ley de la Función Legislativa. Si hay alguien que cobra para otorgar un puesto, no solamente en otras instituciones, sino en su propio despacho, se configura la gestión de cargos. La denuncia deberá ser revisada por el Consejo de la Administración Legislativa para que se conforme una comisión multipartidista de 3 asambleístas que en 10 días deberán indagar y presentar un informe recomendando al Pleno si cabe o no la destitución de la legisladora.
Por esta misma causal, Ana Galarza y Norma Vallejo fueron destituidas en este periodo legislativo, informó Carolina Basante. El presidente del Consejo de Participación Ciudadana, Cristian Cruz, es acusado de la supuesta falsificación de documentos para impulsar su campaña a la entidad de la que hoy es titular. Cruz rechazó la acusación, a la que calificó de maliciosa. De acuerdo a Jairo Lalaleo, quien encabeza el grupo de abogados que demandó a Cristian Cruz, este incurrió en falsificación y uso doloso de documentos cuando, siendo aspirante al Consejo de Participación Ciudadana, presentó 5 certificados de la Federación Nacional de Organizaciones Campesinas para demostrar su labor con organizaciones sociales. Que esta organización jamás habría otorgado documentos certificados para la participación y postulación del hoy presidente del Consejo de Participación Ciudadana. Las certificaciones entregadas por los aspirantes al CNE durante la campaña electoral pasada fueron validadas por una comisión especializada. Se está hablando del posible cometimiento de una infracción penal y obviamente también aspiramos a que por parte de la Asamblea se dé el tratamiento adecuado a esta denuncia. Cristian Cruz es el presidente del Consejo de Participación Ciudadana desde el pasado agosto, cuando fue destituido José Tuárez. Según el funcionario, la acusación es falsa en todo sentido y explica. Aquí tengo los certificados originales, donde cada uno de estas personas se ratifican en lo hecho. En honor de la verdad vengo a decir, estos documentos son totalmente reales. La anterior directiva certificó y me comunicó por medio de oficio que tengo que estos documentos habían certificados. De acuerdo a Cruz, esta denuncia tendría carácter político, por lo que emprenderá acciones legales en contra de los abogados que lo denunciaron en Fiscalía. No vamos a pretender que de esta manifestación de intento de promoción política quieran hacer un show. Jamás nos prestaremos a eso. Informó Carolina Basante. Atención, la función electoral definió la fecha para la celebración de las elecciones presidenciales de 2021. De esta manera se oficializó el 7 de febrero como el día en que se llevará adelante la primera vuelta electoral. Este lunes, los miembros del Consejo Nacional Electoral y el Tribunal Contencioso Electoral retomaron el debate para definir el calendario a cumplirse para las elecciones de 2021. ¿En función de qué? Corríamos el peligro de que la campaña electoral de la segunda vuelta tenga una fecha y la definición de los candidatos que pasen a esa segunda vuelta aún no esté resuelta. Por esa razón, el tribunal ha solicitado que se modifique las fechas. En este sentido, a diferencia de lo que se había decidido la anterior semana, se definió adelantar para el 7 de febrero de 2021 la primera vuelta electoral. Y de existir una segunda vuelta, esta sería el 11 de abril. Ahora hemos dado esta fecha que realmente ya no se mueve. En los próximos días nosotros aprobaremos en sesión de pleno. En torno a los plazos para la adquisición de los equipos informáticos, Atamaín dijo que se tiene el tiempo en contra. Nosotros aspiramos que finanzas no pase más allá de los primeros días de marzo para nosotros poder empezar con todos los procesos de contratación. No tenemos tiempo, el compromiso de los equipos técnicos es trabajar 24/7 como se hace en todo proceso electoral. Tanto los miembros del Consejo Nacional Electoral como del Tribunal Contencioso Electoral señalaron que el adelantar las fechas responde a la responsabilidad de que los plazos se puedan cumplir y no exista retraso en la entrega de credenciales. Los procesos electorales tienen por mandato constitucional fechas límites de posesión de las autoridades. En el caso de la próxima elección, la fecha límite para la posesión del presidente de la República es única, es el 24 de mayo. Con ello también queda claro que la convocatoria a elecciones está prevista para el 17 de septiembre de este año, es decir, de 2020. Estas nuevas fechas, según confirmó la presidenta del Consejo Nacional Electoral, serán inamovibles. Informó Javier Rosero. En Quito, jubilados del Instituto de Seguridad Social de las Fuerzas Armadas solicitaron al gobierno el pago puntual de sus pensiones. De inmediato, los ministros de Defensa y Finanzas anunciaron que los pagos se están regularizando. Llegaron de varias provincias a Quito. Los jubilados del Instituto de Seguridad Social de las Fuerzas Armadas se concentraron en los exteriores del Palacio de Carondelet la mañana de este lunes, como una medida de protesta por el retraso en el pago de sus pensiones. El Estado no ha depositado lo que nos corresponde al personal de
militares en servicio pasivo. La esposa de uno de los militares jubilados de la ciudad de Guayaquil, que padece una enfermedad degenerativa, señaló que no puede cubrir las cuentas de medicamentos y atención hospitalaria por la demora en recibir la pensión. Estamos asumiendo una deuda para que los servicios estén completos, pagando una enfermería que debe ser asistido mi esposo ya. Más de 373 millones de dólares sería la deuda que mantiene el gobierno con el ISFA. Dicen que el pago de las pensiones de los últimos 2 meses se ha efectuado con recursos propios del Seguro Social de la institución. Diciembre, enero, pero con los fondos propios del ISFA. Es decir, que para futuros pagos nosotros ya no tenemos capacidad económica. El ministro de Defensa Osvaldo Jarrín confirmó lo que mencionaron los jubilados, que en el mes de enero se cancelaron las pensiones por medio de títulos de deuda pública. En primer lugar, a que el Ministerio de Finanzas cubrió con 20 millones la deuda de diciembre que habíamos puesto a cambio. Y para este mes le hemos prestado por medio de CETES el dinero necesario para pagar las pensiones de este presente mes. Desde Finanzas se anunció que se están regularizando los pagos pendientes. Esperamos que todo aquello ya esté regularizado a más tardar el día de hoy. Es parte justamente de los problemas estructurales que tiene la economía por el lado del déficit fiscal crónico. Informó Priscila Cadena. El ministro de Defensa, Osvaldo Jarrín, desmintió versiones de medios colombianos que han señalado que tropas ecuatorianas violaron su territorio. Ecuador aclaró que un operativo para detectar sembríos de hojas de coca se realizó en espacio nacional. Que no hay equivocación alguna, que las coordenadas fueron verificadas y confirmadas por el Instituto Geográfico Militar y que el operativo sí se realizó en la línea de frontera, pero en territorio ecuatoriano. Así el ministro de Defensa aclaró publicaciones de redes sociales y medios colombianos que señalaban una eventual violación a su soberanía. No hay una sola opción de que se considere que es territorio colombiano. Es absolutamente territorio ecuatoriano. El operativo que permitió ubicar el sembrío de 2 hectáreas de hoja de coca, un laboratorio de procesamiento y una planta de cristalización se realizó el pasado 4 de febrero en el sector conocido como la Isla La Hormiga, en la provincia de Sucumbíos. Para el ministro Jarrín, las patrullas militares jamás pisaron territorio colombiano, que las instalaciones ilegales, así como el sembrío, estaban en suelo ecuatoriano. Todas estas actividades ilícitas buscan lugares recónditos para camufladamente querer operar. Esto no obedeció a ninguna denuncia. Esto es un trabajo de descubrimiento. Que los 4 detenidos, entre ellos un menor de edad que fue aislado, fueron capturados en territorio nacional, que en todo momento se les ha respetado sus derechos y el debido proceso. Se está queriendo pasar a la producción y el Ecuador, con sus Fuerzas Armadas, no lo permitirá. Además hablaron que en el lugar se confirmaron otras actividades ilegales como el robo de combustible entre diésel, gasolina y gasolina blanca, contrabando de químicos, así como uso de suelo para acciones irregulares. El operativo se realizó en el margen norte del río San Miguel y que nunca se violó soberanía colombiana. Y fue realizada para dar cumplimiento al control y vigilancia de los espacios terrestres y acuáticos. De esa forma desmintieron algunas versiones de los medios del país vecino, con quien reafirmaron tener una excelente relación. En Quito informó Iván Casamen. Empleo, seguridad, educación y narcotráfico son los temas que se tratarán en la visita de la delegación de Ecuador a los Estados Unidos, en la que el presidente Lenín Moreno mantendrá un encuentro con su par estadounidense Donald Trump. Este miércoles el presidente de la República, Lenín Moreno, se reunirá con su par estadounidense Donald Trump. El mandatario estará acompañado por algunos ministros. El secretario de la presidencia, Juan Sebastián Roldán, informó que uno de los principales temas a tratar es el empleo. En este se abordarán los siguientes ejes. Primero, incluirnos en la iniciativa de América Crece, que es una iniciativa de los Estados Unidos para traer inversión a los países. Ya se ha firmado con algunos países latinoamericanos y nosotros queremos incluirnos en él. El segundo, el de incluir 4 productos específicos en el SGP, los hemos hablado varias veces: el brócoli, las alcachofas, el atún en pouch y las flores. Sí, los 4 productos, además, que tienen 3 de ellos mucha importancia en la serranía ecuatoriana.
Y el cuarto, el tema de desarrollo y apoyo para el Internet rural. Algunas de estas iniciativas se enmarcarán en temas comerciales y en el cual Estados Unidos tiene una gran importancia. Los Estados Unidos es el socio principal del Ecuador. Entre 40 y 45% de las exportaciones ecuatorianas van a los Estados Unidos. Rumbo a Estados Unidos también parte una delegación de la Cámara de Comercio de Quito. Su interés fundamental es que se establezca un tratado comercial. Esto no es tan fácil. Las circunstancias han cambiado, los Estados Unidos de este rato tienen una política diversa de esto. Pero en todo caso, el ir a conversar, el buscar la preocupación, el intentar es algo que muy positivo para el país. Ecuador se ve en desventaja comercial con otros países por temas arancelarios. Tratar este asunto es de urgencia para la Cámara de Comercio. En los Estados Unidos deberíamos vender mucho más camarón. En los Estados Unidos deberíamos entrar de una manera más competitiva en flores, pero tenemos un arancel que me parece que es del 4%. En los Estados Unidos deberíamos vender más brócoli, pero tenemos un arancel que representa el 14%. Los otros temas a tratarse durante la visita a Estados Unidos son la educación, en donde se pretende fortalecer la docencia en inglés en el país. En temas de seguridad se busca capacitaciones sobre investigación criminal y policía migratoria. Y por último, los diálogos se centrarán en la lucha contra el narcotráfico, informó Valeria Navarro. El presidente de China visitó a los pacientes de un hospital de Beijing y felicitó la gran labor que los médicos realizan para contrarrestar el coronavirus. El presidente de China, Xi Jinping, reaparece tras varias semanas que no se había pronunciado frente al creciente brote del coronavirus. El primer mandatario visitó un hospital en Beijing, a quien se le observó puesto una mascarilla y permitiendo que le tomen la temperatura como parte de los protocolos de salud. En su visita al hospital alentó de manera positiva a pacientes contagiados por el virus y felicitó a los médicos que se enfrentan a esta enfermedad. En nombre del Comité Central del Partido, quiero expresarle un gran respeto y sincero agradecimiento a usted y a todos los trabajadores médicos que luchan en la primera línea de la batalla contra la epidemia. El día lunes se cumplió la cuarentena en China, luego de las vacaciones de año lunar que como medidas preventivas se extendieron 10 días más, aunque las ciudades como Wuhan, epicentro del brote, no registraron movimiento en sus calles, transportes o lugares masivos. Por su parte, la Organización Mundial de la Salud hizo un llamado a todos los países para tomar precauciones y trabajar en conjunto, con el fin de erradicar la propagación y muertes que hasta la fecha se elevan a 1.013 fallecidos y al menos 42.000 casos de contagio. La detección de este pequeño número de casos podría ser la chispa que se convierte en un incendio mayor, pero por ahora es solo una chispa. Nuestro objetivo sigue siendo la contención. Por otra parte, el crucero de Japón, con cerca de 3.700 tripulantes, confirmó que el número de contagiados asciende a 130 personas, mismos que son evacuados a hospitales cercanos para los debidos tratamientos. El resto de pasajeros del buque continúa en aislamiento hasta el 19 de febrero. Entre las medidas de control para el resto de tripulantes está el salir de las habitaciones por un tiempo máximo de 90 minutos. Entre tanto, un video hizo estremecer a un edificio en la provincia de Datong, en China, donde se grabó a un adulto mayor entrando al ascensor para escupir sobre su mano y posteriormente frotarla sobre los botones del elevador, situación que alertó a la administración del inmueble, que después de investigaciones médicas se descartó que el sospechoso tenga coronavirus, al igual que su familia, y que solo se trató de una terrible broma que pone en suspenso a la población que aún lucha por encontrar una cura lo más pronto posible. Con la realización de Caterina Aguirre, informó Edison Saavedra. Atención, alerta en Nigeria por una extraña epidemia altamente contagiosa que hasta el momento deja 15 personas fallecidas. Aunque esta enfermedad no ha podido ser diagnosticada, los médicos, debido a los síntomas, asemejan a la fiebre Lassa, que puede matar a una persona en 48 horas. En Nigeria, en el estado de Oye-Obi, se declaró alerta. Esto luego de la detección de un nuevo brote epidémico extraño que todavía no ha podido ser diagnosticado y que hasta el momento ya ha dejado al menos 15 fallecidos. El Centro para el Control de Enfermedades en Nigeria reveló que los primeros contagios se detectaron a finales de enero de este año.
Su sintomatología sería similar a la de la fiebre Lassa, enfermedad que está azotando a Nigeria y que hasta el momento ha causado la muerte de por lo menos 104 personas. Y si bien para esta enfermedad todavía no se ha encontrado una posible cura y se transmite a los humanos a través del contacto con alimentos contaminados por roedores, al momento se ha llegado a la conclusión de que los síntomas principales son dolor de cabeza, calor, diarrea, vómitos, dolor de estómago, debilidad, hinchazón de estómago. Síntomas similares a la nueva epidemia que los médicos aún no logran identificar. Por lo que la Cámara Alta del país africano ha instado al Centro Nacional de Datos Climáticos de los Estados Unidos a supervisar la situación para tratar de evitar la propagación de la enfermedad a nivel mundial. Asimismo, ha solicitado que los infectados sean tratados y ha llamado a la población a evitar el contacto con ellos como medida de prevención. Informó Ismenia Solórzano. Momento de nuestra primera pausa aquí en la emisión estelar del Comercio TV. Más adelante, en Guayaquil, un adolescente se encuentra de gravedad por el reto denominado rompecráneos. Reto que se difunde en las redes sociales. En la ciudad de Guayaquil se registró el primer caso del reto denominado rompecráneos. Se trata de un estudiante que afortunadamente sobrevivió para contarlo. Conozcamos de qué se trata este peligroso juego que se ha viralizado en las redes sociales. El mortal juego que se ha hecho viral en redes sociales consiste en reunir a 3 personas que participan en él. La de en medio da un salto y en ese momento los otros 2, parados en los extremos, empujan sus pies, lo que hace que caiga hacia atrás, golpeándose bruscamente la cabeza. El accidente que atravesó el adolescente guayaquileño es el primer caso en el país. Afortunadamente no concluyó con un final desgarrador y es lo que se busca evitar. Él recibió atención, aparentemente no hubo más daño que un golpe. Los síntomas que pueden presentar, un mareo, vómitos, pueden presentar convulsiones incluso. Mientras más tardíos son los síntomas, probablemente más grave es el trauma. Para los expertos, los traumas que puede dejar este reto viral pueden llegar a ser leves, moderados o severos, con secuelas quizás irreparables, como sangrados o hinchazón del cerebro, que podrían incluso ocasionar la muerte. No es que lo golpeé poco o muy duro o muy suave, puede generarle complicaciones, ya sea que pueden incluso costarle la vida. Para Jessica Rodríguez, psicóloga clínica, parte de la naturaleza del adolescente es no medir el riesgo a sus actividades. Sin embargo, el amor a sí mismo le hará retroceder cuando esté a punto de participar de eventos que perjudiquen su vida o integridad. El dueño de ti mismo eres tú. O sea, nadie más puede imponer ni obligarte a hacer algo que tú no quieras. El daño emocional que podría provocar sería muy fuerte, ya que en primer lugar es un bullying. El daño psicológico, conociendo que estos videos se viralizan con facilidad, podría ocasionar aislamiento y rechazo a la interacción social, miedo o sumisión, entre otros sentimientos. En algunos de los casos, dependiendo del adolescente, podría provocar reacciones adversas, como el querer irse, el querer vengarse, el querer provocar un daño a otro compañero, porque fue producto de una burla. Y más aún que este tipo de juegos son viralizados. Informó Adriana Méndez. En la ciudad de Esmeraldas, un privado de la libertad es asesinado en una casa de salud. El reo sufrió un primer atentado en el centro carcelario y después fue asesinado al estilo sicariato en el hospital donde se recuperaba. Al parecer el encargo no fue para que quede vivo. Alex Fernando Lugo Saltos fue sorprendido en la cama del hospital Delfina Torres Concha cuando se recuperaba de una cirugía. En esta ocasión los sicarios le propinaron 9 disparos que acabaron con su vida. Según información policial, el gatillero utilizó una pistola con silenciador y burlaron el control de la casa de salud, el uno vestido como policía y el otro con mandil que utilizan los médicos y enfermeros. Se activa el operativo policial para ubicar a los mencionados sospechosos y se procede a realizar un barrido en el sector aledaño a la Casa de Salud.
Los presuntos sicarios al policía que custodiaba al fallecido le quitaron su arma de dotación. Planificaron un trabajo donde tomaron en cuenta todos los detalles menos las cámaras de seguridad, y el ingreso de los sospechosos quedó registrado en el circuito cerrado de televisión. Al verificar los videos de la Casa de Salud, presentan las mismas características y vestimenta que llevaban los sospechosos del evento. Lugo Saltos horas atrás fue baleado por otro interno en el Centro de Privación de Libertad de Esmeraldas. El PPL recibió 2 disparos a los que logró sobrevivir, pero alguien no estuvo de acuerdo con su suerte o pagó para que terminen con su vida. La persona privada de libertad causante de los disparos fue puesta a órdenes de la autoridad competente. La policía se movilizó por toda la zona. Algunos indicios fueron apareciendo. Así llegaron a una vivienda donde encontraron a los 2 sospechosos. El operativo permitió el decomiso de 3 armas de fuego, entre ellas la que utilizaron para acabar con la vida de Lugo Saltos, quien pagaba una pena por asesinato. El mandil y el uniforme policial, la gorra, el pantalón. O sea, el arma de dotación de policía que fue robada también está recuperada. Sí, está recuperada. Los detenidos tienen antecedentes y todo respondería a una disputa de poder y territorio entre bandas delictivas que buscan ganar espacio y respeto al interior de los centros carcelarios. En Quito informó Iván Casamen. Así es, en los últimos años las exportaciones de café se han visto afectadas por diferentes factores. En 2019, por ejemplo, cayeron a más de la mitad. La baja productividad y la coyuntura de precios del mercado mundial incidirían en esta problemática. La principal causa para que la exportación de este fruto haya caído tiene que ver, según el gerente de la Asociación Nacional de Exportadores de Café, a una pérdida de competitividad del sector industrial. Básicamente el Ecuador en los últimos 7 años principalmente ha caído vertiginosamente en sus producciones, tanto en volumen como exportaciones de generación de divisas. En particular, del año 2018 al 2019, las exportaciones del café en grano cayeron a más de la mitad, de $12.158.000 a $6.808.000. Otro factor para este efecto radicaría en la coyuntura de precios a nivel internacional. Factores como la desaceleración en la demanda que está sucediendo ahora en China, por ejemplo, o alguna expectativa de desaceleración en Estados Unidos, puede hacer que el precio internacional del café se desplome. Ecuador tendría alrededor de 60.000 hectáreas de producción de café. Estas rinden en promedio 250.000 sacos de fruto. Hace 20 años, aseguran los entendidos, el sector cafetalero nacional cosechaba 2 millones de sacos de producto. Sin embargo, el problema, dicen, se agudizó en los últimos años. Hemos ido cayendo año a año cerca de 10-15% tanto en volúmenes de exportaciones como en generación de divisas. Al momento, productores se encuentran mediando con autoridades nacionales para intentar potenciar el sector cafetalero. De otra parte, iniciativas asociativas han permitido aprovechar debilidades del mercado para salir adelante en la cadena de producción de este fruto. Empieza a entender que para poder exportar necesita un esquema de trazabilidad claro, que no es otra cosa que saber desde dónde salió el café y cómo fue manipulado, quién lo manipuló, bajo qué condiciones, en qué temperaturas, porque toda esa información para un comprador externo, los baristas internacionales que usan el café en grano, es una información muy valiosa y por la cual ellos están dispuestos a pagar muchísimo más. El 2019 fue el peor año dentro de la exportación del café nacional. Su producción llegó a 24.000 sacos. Sin embargo, experiencias organizativas comunitarias, por ejemplo en el norte del país, van marcando diferencias. Entonces estas iniciativas asociativas que se han dado en el norte del país ha permitido dar una nueva salida de ingresos para las familias que hoy por hoy están haciendo una reconversión productiva de cultivos que antes no eran muy rentables a cultivos que hoy pueden dar una salida, una opción para que siempre y cuando se especialice en calidad y en la excelencia que necesita el cultivo del café puedan encontrar, como decía nuevamente, nuevos mercados por fuera del local. Precisamente para entender esta dinámica de productividad y emprendimiento que lleva como su estrella el café, decidimos viajar al Valle de Intac en la provincia de Imbabura. El trabajo organizativo de estas personas que pese a la caída de las exportaciones del fruto han salido adelante, lo podrá conocer junto a nosotros en nuestra próxima entrega. Informó Javier Rosero. Más de 2.000 personas se han beneficiado del programa médico a domicilio que lleva adelante el gobierno a través del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social, IES, para sus afiliados. ¿Cómo funciona el servicio? Aquí les presentamos.
Hasta este call center llegan las llamadas de los afiliados al Seguro Social IES que requieren una cita. Parte de este equipo humano se dedica exclusivamente a atender aquellas solicitudes que requieren un médico a domicilio por dolencias leves que pueden ser atendidas en un primer nivel. Quisimos comprobar y conocer cómo funciona este proyecto piloto que lleva 2 meses en ejecución y dimos seguimiento a una de las decenas de llamadas que ingresan diariamente. Bienvenida al servicio de médico a domicilio del IES. Les saluda Janet Quesada, ¿en qué le puedo servir? Identificada la paciente como Guadalupe Molina, de 77 años, se le realiza unas cortas preguntas para una primera valoración que permita conocer la pertinencia de la atención a domicilio. La afiliada califica para el servicio de médico a domicilio. Uno de nuestros médicos del IES se pondrá en contacto con usted. Es así que exactamente en 30 minutos el médico llegó hasta el domicilio de la solicitante y en un tiempo de 45 minutos más atendió su dolencia de cadera. La señora presenta una corsartrosis acompañada con una lumbalgia con ciática. A ella se le da el tratamiento inicial, que en este caso fue ibuprofeno, para su dolor y para que desinflame la articulación. Y en el caso de ella tendría que llamar al 140 y pedir una cita para traumatología, que ella necesita un especialista. Guadalupe es una de los más de 2.000 beneficiarios con un médico a domicilio, un programa que señala le facilita la vida, pues ya no tiene que hacer largos viajes hasta una casa de salud o esperar varias horas por su turno. Francamente, mi palabra fue cierto ha sido, y agradecida del servicio que dan. La atención que me han dado es buenísima porque usted ve en mi edad y sola. Un programa que va cumpliendo las expectativas no solo de los afiliados, sino del objetivo de descongestionar los hospitales de tercer nivel, detalla Mauricio Espinel, director nacional del Seguro Social del IES. Imagínense que el 80% de las atenciones que se hacen en las emergencias de los hospitales son temas tan sencillos como un dolor de cabeza, un dolor de espalda, y eso es tratado en emergencias de hospitales de alta complejidad. Por eso entonces decimos, esto hay que tratarlo en el primer nivel. Por el momento solo se aplica en Quito, sin embargo, ya se planea ampliarlo a otras ciudades. Se va a extender a Guayaquil, Manta, Portoviejo, Cuenca, Ambato. Este servicio por el momento es únicamente para las personas de la tercera edad y niños menores de 5 años. En Quito informó Adriana Rojas. El excesivo consumo de gasolina por persona y las recurrentes fallas en la información de facturación en las gasolineras son algunos de los parámetros del estudio para la focalización de los combustibles. En Quito se realizó una nueva reunión entre el gobierno y varios sectores involucrados. El pasado mes de diciembre, el presidente Lenín Moreno anunció que entre febrero o abril de este año se empezaría a regir la focalización de los subsidios. Sin embargo, en una nueva reunión la mañana de este lunes en el Palacio de Carondelet, se dijo que no está definido y que seguirán los diálogos para que la medida beneficie a todos los sectores. Pero gente que tiene una situación económica mejor, que es la que se lleva el 75% de los subsidios en el país. Hemos gastado como ecuatorianos. El país ha gastado más de 100.000 millones de dólares en subsidios. Tras la reunión, el ministro de Finanzas, Richard Martínez, dio más detalles del estudio de parámetros sobre la informalidad en el uso de los combustibles. Como primer punto, el 40% de los vehículos no están debidamente matriculados a pesar de que se encuentran registrados. Hay una diferencia que nos explica entre el nivel de combustible despachado y lo facturado, además fallas de la información de los comprobantes. Personas que no tienen registro datos que no coinciden entre la facturación, entre el RUC de la persona y el vehículo, o una excesiva facturación de categorías como consumidor final, por ejemplo. Otro de los puntos es que el nivel medio de consumo de combustibles es elevado entre algunas personas, problema que se ha detectado en provincias fronterizas. Se consumen hasta 400, 500 galones al día. En el caso de la gasolina extra y Ecopaís estamos hablando de un promedio o de una mediana aproximada de cerca de 20 galones por persona. También los controles se intensificarán para evitar el escape de combustible. En el mes de enero hemos hecho 6.600 operativos, tenemos distribuidoras clausuradas, tenemos personas detenidas. En la cita estuvieron presentes representantes del sector del transporte, artesanos, universitarios, entre otros. La CONAIE no asistió al evento. Algunos sectores deciden asistir a la reunión, otros deciden no asistir a la reunión, pero vamos a seguir invitándolos. Informó Priscila Cadena.
Nueva pausa en el Comercio TV. Más adelante, lo más destacado del acontecer internacional. Las torrenciales lluvias en Brasil no cesan. Esta vez Sao Paulo quedó paralizado por la tormenta más intensa en 35 años. Ya regresamos en TVC.